Muy bien, entonces, ¿cómo se hace el enfoque para para hipófisis? Bueno, primero recordar la anatomía o embriología básica. Recuerda que la hipófisis en el adulto es una estructura que tiene composición neuroendocrina, por la parte distal o la lóbulo anterior, obviamente tiene un origen ectodérmico, ¿no? del arco faríngeo, ¿no? Y por otro lado, la parte que también tiene origen epitelial y la porción nerviosa, que es principalmente una invaginación del diencéfalo, pues, ¿no? En el adulto está el tallo y está pues, la neurohipófisis. Entonces, eso es importante recordar para entender la patología neoplásica, que es la que vamos a valorar ahora. Entonces, ¿cómo se hace el estudio de la hipófisis? ¿Cuál es el método de imagen ideal? El método de imagen ideal es la resonancia de lejos, ¿no? Por ejemplo, ahí usted está observando la imagen, una imagen obligatoria, necesaria para la, ¿cómo se hace? No quiero zoom acá. Ahí arriba, doctor, en el medio. Entonces, esto es obligatorio en la evaluación de hipófisis, ¿no? ¿Qué secuencia es esta? ¿Qué dice? Sí. A ver, guíense, ¿T1 o T2? Ya les voy a enseñar ustedes el ventrículo. Estas son las cisternas supracelares que están llenas de líquido cefalorraquídeo, cisternas mesencefálicas llenas de líquido cefalorraquídeo, están viendo el líquido y fluido intenso. ¿Qué secuencia sería? El líquido y fluido intenso. T1, están confiando. T1, este es un golpe vertical. Esta secuencia es obligatoria, como les decía. Miren, ¿qué elementos observamos? Vemos acá una imagen nodular isointensa de tejidos cerebrales, la de la hipófisis. Y en la parte posterior está la neurohipófisis. Miren, obviamente el componente celular de la hipófisis estará pues en adentro, ¿no? Hay las 5 estirpes celulares que ya conocen ustedes. Y en la parte posterior, en la neurohipófisis, ¿qué cosa hay? ¿Hay componente celular? No, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hay? Hay solo contenido proteináceo, ¿no? Hay polipéptidos, hay hormonas, ¿recuerdan? La oxitocina y la vasopresina, ¿no es cierto? Esos dos se encuentran ahí. Por eso, en el T1, la neurohipófisis siempre tiene que ser brillante. Miren cómo estamos hablando ahí. El T1, perdón, la neurohipófisis en T1 es hiperintenso, siempre tienen que ver eso. Si esto ustedes ven hipointenso, pueden explicar, por ejemplo, una diabetes insípida, ¿no? Un CIJAN, cualquier alteración de neurohipófisis acá. No se olviden, ¿ah? Ahora, miren, vean la punta de la flecha. ¿Esto qué cosa es? Es el tallo hipofisial. Tallo hipofisial. Y adelante ven otra imagen, miren. ¿Qué cosa es eso? El quiasma óptico. Este no es el quiasma óptico del tallo hipofisiario. Tengo hipófisis. Neurohipófisis hiperintensa y subintensa, la adenohipófisis. ¿Ya? Ya miren, solamente la identificación de eso, pónganse un mandilito por favor, si no nos vamos a observar. Miren, solo la identificación de eso, chicos, me puede mostrar alteraciones. Por ejemplo, miren acá, ya no veo el tallo hipofisiario, miren la silla turca es una estructura reducida, miren la neurohipófisis la veo fuera de lugar. Por ejemplo, acá estamos viendo otro glándula, ¿no? fuera de la silla. ¿Usted puede volver a repetirlo, por favor? Lo que acaba de decir, porque hay mucho ruido. Bueno, a ver, rápido. El T1 es importante para la evaluación de neurohipófisis. ¿Cómo lo tienen que ver?
hiperintenso, ¿no es cierto? Punto. Esa valoración de solamente de eso te puede permitir identificar cualquier alteración. Como están viendo en la imagen C, ahí la neurohipófisis está fuera de la silla turca, ¿no es cierto? Miren, es una neurohipófisis hipotrófica por ahí. Muy bien. Buenas tardes. Los Sí. alumnos que han ingresado como chilenos no pueden ingresar como chilenos. Ya, estamos recuperando una clase teórica, ahorita van a hacer la parte práctica, ahí sí van a ir a dejar a sus lockers porque ahorita está ocupado, por favor, ¿ya? Muy bien. En el eje coronal, ya, miren, les he puesto este gráfico, este diagrama, porque es importante reconocer así en figurita como para ustedes las estructuras anatómicas. Acá, por ejemplo, en la región paracelar, ¿no?, encontramos toda esta estructura de color azul que es el famoso seno cavernoso. Dentro del seno cavernoso, miren, está la arteria carótida interna en su segmento intracerebral. Pues, ¿no? Recuerden que la carótida interna tiene 7 segmentos, ¿no? Acá, por ejemplo, está el segmento lacerum, el segmento óptico, el supraclinoideo, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos en la vuelta, se va hacia adelante, se da la curva y luego va hacia atrás. Luego de esta región ya viene la porción comunicante y ahí termina en sus ramas, ¿no? ¿En qué ramas termina la carótida interna? Bueno, tiene solamente 2 ramas colaterales y luego vienen 3 ramas terminales, ¿no? ¿Cuáles no? Las terminales nomás. Se han hecho un poquito de esfuerzo. Las cerebrales, pues anterior, la cerebral anterior, la cerebral media y hacia atrás la comunicante posterior. Bueno, ya. Entonces, miren, allí está la arteria carótida, el seno cavernoso y estas ramitas que son de arriba hacia abajo, el 346, tercero, cuarto y sexto par craneal. Y la parte inferior y lateral, la rama 1 y 2 del quinto par craneal. ¿Ya? No se olviden, acá, tallo hipofisiario, hipófisis, esto es la silla turca, este es el diafragma celar. ¿Ya? Muy bien. La hipófisis habitualmente es una estructura subcentimétrica, es decir, mide en su eje cráneo-caudal siempre menos de 10 milímetros. Hay algunas excepciones en las que puede aumentar su tamaño. Por ejemplo, en una mujer gestante antes del parto puede llegar a medir hasta 12 milímetros. Allí usted lo puede considerar como algo normal. ¿Ya? Ahora, un crecimiento hipofisiario que no sea tumoral se puede ver, especialmente en los prepúberes, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué caso? O sea, cuando hay un aumento de tamaño de la hipófisis que no sea tumoral. ¿Cuándo creen? A ver, piensen un poquito. Que no es tumoral. No es inflamatorio tampoco, digamos. Porque pueden haber hipofisitis, ¿no? Por ejemplo, en una insuficiencia de glándula periférica. Una glándula periférica que no esté funcionando va a hacer pues que tu hipófisis se hipertrofie, ¿no? Haya un aumento del tamaño de la hipófisis, ¿no? Eso no es fuerte, puede ser un crecimiento no tumoral de la hipófisis, ¿no? Pero normalmente va a superar los 10 milímetros en este estado fisiológico, ¿ya? En el adulto no pasa de los 10 milímetros, no se olviden, ¿ya? Ahora, el otro dato importante es el tallo hipofisiario. En el eje antero-posterior habitualmente tiene un diámetro de 2 milímetros, ¿no? Ahora, el promedio va hasta 3, pues, ¿no? Entre 2 y 4 milímetros es lo normal, ¿ya? Eso respecto al tallo hipofisiario, ¿ya? Como habíamos dicho, de lejos el estudio ideal para valorar la hipófisis, ¿cuál era? La resonancia magnética. ¿Ya? Y acá es importante 3 secuencias. ¿Cuáles son esas secuencias? El T1 normal. Ahí no se olviden, en el T1 tengo que ver sí o sí, en el T1 sagital, ¿qué cosa tengo que ver? La neurohipófisis. ¿Cómo tiene que ser? Hiperintensa. ¿Por qué? Porque tiene contenido proteínáceo. Ahí están las hormonas polipeptídicas, ¿no es cierto? Ya saben, la oxitocina y la vasopresina.
Eso es obligatorio, un T1 sagital, sin contraste, ¿ya? Luego, tienes que poner el contraste, o sea, un T1 contrastado. Como la adenohipófisis no tiene barrera hematoencefálica, se pinta demasiado. Entonces va a tener un realce intenso homogéneo. ¿Está bien? Eso la adenohipófisis, ¿correcto? O sea, toda la hipófisis en un T1 contrastado se va a volver plano, porque tiene un realce intenso. ¿Por qué hay ese realce intenso? Porque no hay barrera hematoencefálica, a diferencia de todo lo que está en el encéfalo, ¿ya? Muy bien. Y luego es importante un T2 en plano coronal. ¿Por qué es importante el T2 en plano coronal? Porque te permite valorar las estructuras que están adyacentes a la silla turca. ¿Qué estructura estaba adyacente? El seno cavernoso. Y dentro hemos visto la carótida y hemos visto las ramas nerviosas, ¿no? El 346 y la rama 1 y 2 del quinto par craneal. No se olviden. Ahora, en el en el plano sagital estoy obligado a ver dos estructuras. ¿Qué estructuras? El tallo hipofisiario y el quiasma óptico, ¿correcto? Igualito en el plano coronal, en el T2 puedo visualizar estas estructuras. A ver, vamos a ver cómo se ven estas estructuras. A ver, vamos a analizar, ¿no? ¿Esto qué estudio sería? T1, muy bien, el líquido estamos viéndolo hipo intenso, ¿cierto? Toda esta estructura es la hipófisis. Miren, esto es la adenohipófisis y la neurohipófisis en la región posterior, ¿ven? ¿Cómo es? Hiperintenso, ¿no es cierto? No se olviden, en el T1, buenas tardes, en el T1 la neurohipófisis, ¿cómo es? Hiperintenso, no se olviden. La adenohipófisis en el T1 sin contraste, miren, es isointenso al tejido cerebral, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué cosa tengo que ver? Miren, obligatorio, ¿esto qué cosa es? El tallo hipofisiario. ¿Cuánto debe medir? 2 milímetros, ¿no? Menos de 4, de 2 a 4 milímetros. Si mide más de 4 milímetros, hay una serie de patologías. Bueno, para ustedes, por ejemplo, las hipofisias, esas son con tallo hipofisiario grueso, ¿ya? Muy bien. Y en esta parte, en esta imagen, ¿ven? ¿Qué cosita era? El quiasma. Entonces, de arriba hacia abajo, quiasma, tallo, hipófisis, ¿correcto? Muy bien, hacia arriba esto obviamente será pues el hipotálamo. Entonces el hipotálamo. ¿Esto qué cosa es? A ver, este es el famoso cuerpo calloso, ¿no? Y acá estamos viendo parte del, bueno, ventrículo, ¿no? Parte del ventrículo. Muy bien. Entonces miren acá, ¿qué será esto? Sigue siendo T1, ¿no es cierto? Miren, líquido hipo intenso, ¿ven? ¿Sí, no? ¿O no? ¿Ven o no ven? Hablen pues. Hipo intenso. Es T1, ¿sí? Hablen. Estoy hablando muy bien. Bueno, es hipo intenso, ¿no? Y miren, ¿qué es lo que pasa con la adenohipófisis? Ahora miren cómo está. Hiperintenso. O sea, en otras palabras, ¿qué cosa es? Un T1 con contraste, ¿no? Como les he dicho, miren, el tallo y la adenohipófisis realzan un montón. ¿Por qué realzaban? Más que el resto del encéfalo. No tienen barrera hematoencefálica. No se olviden, ¿cierto? T1 sin contraste, T1 con contraste. Esto es en un plano sagital. Muy bien. Ahora miren, ¿esto qué sería? Miren, el líquido es hiperintenso. Líquido hiperintenso. Sagital de T2. Y este es un coronal de T2. ¿No es cierto? Muy bien, ahora analicemos. Todo esto es miren, estas son las cisternas supracelares. Cisternas perimesencefálicas, ¿no? Todas son las cisternas de la línea media, llenas de líquido cefalorraquídeo. Miren acá, hipointenso, el tallo hipofisiario. Todo esto es la hipófisis. ¿Estito qué cosa era? El quiasma óptico.
Esto es el hipotálamo, ¿no? Me voy para atrás. Son los tubérculos mamíferos. Me voy para atrás. Perdón, esto no es el tubérculo mamífero. No, está bien, es el tubérculo mamífero. Estos son los colículos, ¿no? Superior y inferior. Este es el pedúnculo cerebral, ¿no? El mesencéfalo, pedúnculo cerebral. Estos son los colículos o tubérculos cuadrigémenos, ¿no? Ya, pero bueno, vamos acá adelante vamos para ustedes. Hipotálamo, quiasma óptico, tallo hipoficiario y la hipófisis, ¿no? Muy bien, me voy a este corte. ¿En qué plano estamos? Coronal, ¿no es cierto? T1, T2. T2, muy bien. Miren acá, la flecha curva que me está señalando, el tallo hipoficiario. La flecha blanca que me está señalando, miren, el diafragma celar. Y debajo, esta imagen hipointensa, ovalada, ¿qué cosa es? La hipófisis. Y esta imagen, como Batman, acá arribita, ¿qué cosita es? Es el famoso quiasma óptico, en el plano coronal. Así que en el T2 puedo ver todas esas estructuras. ¿Esto qué será? Hipointenso, las arterias carótidas. Muy bien. ¿Y todo esto qué cosa era? El seno cavernoso. Ya, no se olvide. Muy bien, a ver, ¿esto qué es? T1 o T2. T1. Sin contraste. Ahí está, miren, no se olviden. ¿Esto qué cosa es? Neurito. Le pongo contraste, miren lo que vi. T1 contrastado, ¿no es cierto? Muy bien. Este es un plano coronal. ¿Este qué es? ¿Este qué es? T1, este líquido hipointenso, ¿no es cierto? Ahí está el tallo, ahí está la hipófisis. Estas son las arterias carótidas, ¿no es cierto? Me voy a este costado. T1 o T2. T2, líquido hiperintenso, ¿no es cierto? Igualito. Arterias carótidas, diafragma celular y esto de acá es la hipófisis, ¿no es cierto? Ya está. ¿Qué patología puede tener la hipófisis? ¿Ya? Bueno, pueden haber alteraciones congénitas, pueden haber agenesias, ¿no? Pueden haber hipófisis extracelares, ¿no? Pueden haber alteraciones del tamaño, como hemos visto, ¿no? Fisiológicas, ¿recuerdan? O sea, una glándula periférica no funcionante va a hacer pues que su hormona estimulante, sus células se hipertrofien, hay un crecimiento. Puede haber eso. Pueden haber alteraciones inflamatorias, las hipofisitis, ¿no? Son raras, pero pueden haber. Ahora, habitualmente la hipófisis te va a generar patología. ¿Por qué? Por su lesión tumoral. ¿Ya? No se olviden, cuando hemos hablado de lesión tumoral de hipófisis, esta te podría generar clínica si es funcional o te podría generar clínica por efecto de masa, ¿no es cierto? Muy bien. Recuerden, si crece y va encima, va a bombar el diafragma celular, ¿qué estructura va a comprimir? Hacia arriba. Eso, el tallo y el quiasma, ¿no es cierto? Recuerden, por ejemplo, el tallo hipoficiario comunica, ¿no es cierto?, el hipotálamo con la hipófisis, y parte de esa comunicación es negativa, o sea, de retroalimentación negativa. Por ejemplo, ¿por qué no se secreta prolactina? Porque el hipotálamo tiene un control negativo, secretando dopamina para evitar la secreción de prolactina, ¿sí? Pero imagínense una masa que comprima el tallo, ese control negativo se pierde. Miren, solo por el efecto de masa ese paciente va a secretar mayor cantidad de prolactina. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Ese tipo de cositas son importantes. Ahora, de hecho que hacia arriba también se va a afectar tu quiasma óptico, ¿no? Y hacia los costados se puede afectar las arterias o se puede afectar, ¿qué cosa? Los nervios. ¿Qué nervios eran? El tercero, el cuarto, el sexto o la rama 1 y 2 del quinto par cráneo, ¿no es cierto? A la memotécnica.
346. No se olvide. Muy bien. Entonces, dentro de las lesiones tumorales, ¿qué cosa es lo más frecuente? Más del 70%. Cuando usted encuentra una lesión en la hipófisis, probablemente sea un adenoma. ¿Ya? Probablemente sea un adenoma. Ahora, estos adenomas se pueden clasificar por su tamaño en microadenomas y macroadenomas. ¿Cuál es el límite ahí? 10 milímetros. No se olvide, ¿ya? Una lesión subcentimétrica evidenciada probablemente sea un microadenoma. Y si mide más de 10, es un macroadenoma. Punto. Pueden ser funcionales, pueden ser. Si es que son funcionales, ¿cuál es la lesión tumoral más frecuente? Los prolactinomas. Miren, representa casi el 45% de todas las lesiones adenómanas. En segundo lugar, los adenomas secretores de hormona de crecimiento. ¿Ya? No se olviden. Bueno, el resto, los tirotropos o corticotropos son en menor cantidad, pues, ¿no? Entonces, eso, chicos, respecto a adenomas, no se olviden. Ahora, ¿hay otro tipo de lesiones tumorales? Sí, por supuesto. Estas tienen que ver con el componente, con el rezago de su evaginación de la faringe, o sea, todos los derivados de la bolsa de Rath, ¿ya? O podemos encontrar quistes, o podemos encontrar lesión sólido-quística. Si usted ve una lesión sólido-quística, hacia la mala va a pensar en un cráneo-faringioma. Los craneofaringiomas son relativamente frecuentes en los niños jóvenes, pues, ¿no? ¿Cuál es la característica? Es una lesión sólido-quística. El adenoma, el macroadenoma o microadenoma, esos son sólidos. ¿Entendido? Es decir, si usted una lesión sólido-quística en la región anterior de la hipófisis, casi con una probabilidad elevada puede decir que es un cráneo-faringioma. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de craneofaringiomas. Hay el craneofaringioma adamantinomatoso y el craneofaringioma papilar. El craneofaringioma adamantinomatoso es una lesión que tiene componente sólido y mayormente quístico. ¿Correcto? En cambio, el craneofaringioma papilar tiene predominante componente sólido. Casi todo es sólido. Un pequeño cachito de quístico, ya vas a decir que es probablemente un craneofaringioma papilar. Pero si hay mayor componente quístico, es un craneofaringioma adamantinomatoso. ¿Ya? No se olviden. Luego vienen los tumores de la neurohipófisis. Son rarísimos, ¿ya? Rarísimos, menos del 1%. Dentro de este grupo, el más común es el pituicitoma. Este habitualmente o está en el tallo o está en la neuro, ¿ya? En la parte posterior. No se olviden, el tallo y la neurohipófisis provienen o tienen componente nervioso, ¿no? Y solo la pars distalis, ¿no? O sea, la adenohipófisis tiene componente glandular, no se olviden, ¿ya? Esos son rarísimos, ¿ya? Acá en nuestra cabecita, lo más común que será los adenomas, ¿no es cierto? El eje, lo más común. En segundo lugar, los craneofaringiomas, más frecuente en niños, ¿ya? Y puede ser uno que es predominantemente quístico, ¿cómo se llamaba? Craneofaringioma adamantinomatoso. O si es predominantemente sólido, será un craneofaringioma papilar. ¿Ya? Nada más. Muy bien, ya habíamos visto. Si es menor de 10 milímetros, micro. Si es mayor de 10 milímetros, listo, nada más. ¿Es fácil ver esto? No, no es fácil ver. Imagínense una lesión de 3, 4 milímetros, por más que los cortes más finos en resonancia son de 3 milímetros. Es bien tranca ver. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? De hecho, la sospecha para microadenoma va a ser pues por una lesión funcional.
no por efecto de masa. Si sí o sí hay ese antecedente de pubertad precoz o galactorrea, etcétera, ¿no? Si usted le hace el estudio, caballero, está obligado a buscar una lesión. ¿Cómo puede uno sospechar de una lesión, o sea, de un microadenoma? ¿Ya? Con signos indirectos. ¿Cuáles son esos signos indirectos? Hemos visto el tallo hipofisiario área central, ¿no es cierto? Cuando el tallo usted lo ve dirigido a un costadito, ya ese es un signo indirecto. ¿Qué es lo que está pasando? Se desplaza en sentido contralateral. ¿Por qué? Porque está creciendo pues en el otro lado el microadenoma. ¿Correcto? Muy bien. O alguna asimetría e irregularidad de la hipófisis también le puede hacer sospechar eso. Los microadenomas no tienen mucha vascularización, por lo tanto, en el estudio contrastado usted va a buscar una zona que sea hipointensa en todas las secuencias, ¿correcto? En cambio el macroadenoma, ese pues en una sola B, ya está, ese es un macroadenoma. Habitualmente es una lesión que se va a extender por encima de la silla turca, o sea, va a ser una lesión intra y extracelular. Y tiene incluso un signo, ¿no? El famoso signo del muñeco de nieve, ¿no? Es una lesión sólida, en forma de 8, ahí en la región de la silla turca, sólida, probablemente sea un macroadenoma. A ver, ¿cómo se ve? Vamos a ver las imágenes. Ya miren, ¿este qué es? ¿T1 o T2? T2, ¿cierto? Ahora miren, este T2 me está mostrando lesiones quísticas. Si yo veo lesión quística, ¿en qué pienso? Cráneo faríngeo. No voy a pensar en adenoma, ¿no? Cráneo faríngeo, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, ¿qué cosa es? Este es un... No, me refiero a la secuencia. T1, pero un T1 con contraste. Miren, hay un quiste que sigue, tiene contenido muy intenso dentro y tiene un componente sólido. Entonces también estamos pensando, si hay quiste y hay sólido, un cráneo faríngeo, ¿no es cierto? Si es predominantemente quístico, ¿qué sería? Adamantino. Y si es predominantemente sólido, papilo. No se olviden, ¿no? Muy bien. Así se ve, chicos, los microadenomas. A ver, ¿cómo hablando esto? Bueno, ya, van a ver. ¿Ven la flecha negra? Miren, ¿esto qué estudio es? ¿Qué secuencia es? T1, sin contraste, ¿no? Miren, ahí veo una imagen hipo intensa. ¿Esto qué cosa es? T1 también, pero con contraste. Miren, hay un realce de la hipófisis, pero esta zona no realza. Y este es también un T1 con contraste, pero en fase tardía. Igual nunca realzó, ¿no? Entonces, miren, T1 sin contraste, T1 con contraste, veo una imagen hipointensa. Ya, no, en este caso, este también es un T1 con contraste. Pero ¿qué ha pasado? Miren, este es un paciente que ha recibido tratamiento. Le han dado pastillitas nomás, han inhibido la hormona que estaba y miren, en su estudio de control disminuye también. Pero veamos acá. En el T1 sin contraste y en el T1 contrastado hemos visto una lesión hipointensa, no realza, no se olviden, no realza. ¿Ya? Miren, la terapia en este caso ha sido solamente medicamentosa, ¿no? Pasa el tiempo, le hacen el estudio y se genera, miren, una línea prácticamente, ¿no? El microadenoma. Y a de lejos, pues. T1 hizo intenso al parénquimo, o sea, sólido. T1 con contraste realza un montón, ¿ven? ¿No es cierto? Realza bastante. Ahora miren, esta imagen, de hecho, que ha afectado la estructura que estaba hacia arriba, ¿no es cierto? O sea, quiasma óptico, y también ha afectado lo que está hacia los costados. Por ejemplo, ¿esto qué cosa es? ¿Qué creen? La arteria carótida, y está dentro del seno cavernoso. Miren, esta masa se ha ido y ha invadido todo el seno cavernoso, en el lado derecho y en el lado izquierdo.
Estamos frente a un macro adenoma. En este caso le han operado, por ejemplo, este paciente. Es un estudio post-quirúrgico, ¿no? Y están viendo, miren, en todo ese lugar donde estaba la masa, ahora hay un líquido. Muy bien. Acá igualito. ¿Este qué es? ¿T1 o T2? T1 sin contraste. Este es un T1 con contraste, ¿no? Miren, acá está la lesión, ¿ven? Esto de acá arriba, ¿qué cosita será? El quiasma, ¿no? Miren, está desplazando el quiasma. Este es el diafragma celular, ¿no? Le pongo contraste y realza un montón. Al lado contralateral, o en las partes laterales, ¿qué cosa hace esto? Esta lesión tumoral infiltra el seno cavernoso. Como es importante para el neurocirujano el compromiso del seno cavernoso, nosotros cuando informamos macroadenomas utilizamos la clasificación NOS. Miren allí los puntos de reparo anatómico. A ver, vamos a ver cuáles son esos puntos. Primero, estamos todos conscientes de que esto es la hipófisis, ¿no es cierto? Y al costado, toda esta estructura de color azul, ¿qué cosa será? El seno cavernoso. Dentro hemos visto siempre, ¿no? La arteria carótida, luego llega acá a su región orbitaria, luego se da vuelta a la región clinoidea. Ahí estamos viendo siempre dos partes de la arteria carótida interna, ¿no es cierto? Ya está. Miren, se trazan líneas respecto a la arteria carótida. La primera se llama la tangente medial. Como su nombre lo indica, es tangente a la región medial de la carótida. Luego hay otra línea que conecta, ¿no?, las dos arterias carótidas, se llamará línea intercarotídea. Luego hay otra tangente, que en este caso será la tangente lateral. Entonces, en función de hasta dónde esté llegando el macroadenoma, lo vamos a conocer como macroadenoma. NOS, grado 0, si el macroadenoma solo contacta la línea tangente medial, ¿sí? Si contacta la línea intercarotídea, o sea, se va fuera de esta hasta la línea intercarotídea, va a ser un macroadenoma NOS, grado 1, ¿no es cierto? Sigue avanzando hasta la línea tangente lateral, o sea, pasa la intercarotídea y llega a la tangente lateral, va a ser un NOPS grado 2. El grado 3 es cuando pasa la línea intercarotídea, y o afecta a la región superior o afecta a la región o el compartimiento inferior. Si afecta el compartimiento superior es un 3A, si afecta el compartimiento inferior es un 3B. Pregunta, ¿y si afecta a los dos? Envuelve la carótida interna y afecta a los dos, ese es un grado 4, ¿ya? Entonces la clasificación ¿para qué nos sirve? Para valorar el grado de compromiso del seno cavernoso, ¿ya? Vamos a ver. Muy bien, esto nomás como repaso. Estoy viendo un componente quístico y sólido. ¿Voy a pensar en macroadenoma? No. ¿Qué cosa sería? Craniofaríngeo. Punto. Se queda como regresión. Muy bien, acá también este es un T. ¿Este qué sería? T2. Muy bien, este es un T1. Veo lesión quística. ¿Voy a pensar en macroadenoma? No. Craniofaríngeo. Ya está. Este es un tumorcito raro. Miren, acá está tu adenohipófisis, tu neurohipófisis. Miren, esto está en el tallo hipofisial. O sea, este por ejemplo es un pituicitoma. Ya es raro, es rarísimo. Menos del 1% de las lesiones. Pero están, recuerden, todo lo que es posterior, en la neuro o en el tallo, van a ser de origen nervioso. ¿Hay algunos otros tumores nerviosos en esta región? Claro. Pero bueno, eso pues para ustedes todavía no. Pero bueno, si es que quieren leer algo más, los astrocitomas pilocíticos son frecuentes en este lugar. ¿Hay otros tumores más benignos? Sí, los meningiomas,
Hay otras lesiones que tienen aspecto de tumor, pero que no son tumor, sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Los aneurismas de la arteria carótida, ¿no? Pero bueno, eso como conocimiento, ¿ya? No toda masa en la región celular es tumor. Puede ser meningioma, perdón, puede ser un aneurisma, ¿no? Muy bien, chicos, entonces eso respecto a la hipófisis. Otro datito importante, nomás solo para conocimiento, miren, recuerden que toda esta zona está rodeada por cisternas llenas de líquido cefalorraquídeo, ¿no? A veces hay una herniación del diafragma y esas cisternas se meten a la silla turca. Y antiguamente, como solo se valoraba con rayos X, decían, ¿no?, el famoso síndrome o el hallazgo de la famosa silla turca vacía. ¿Qué cosa es en realidad? Es una invaginación hacia la silla turca de las cisternas supracelares, llenas de líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué hacen? Comprimen la silla turca y producen, en otras palabras, un aracnoidocele, o sea, un quiste aracnoideo dentro de la silla turca. Eso es la silla turca vacía, ¿ya? Solo como conocimiento. Muy bien, luego viene la tiroides. Chicos, en la tiroides, de hecho, la evaluación de la glándula tiroidea se va a hacer por ecografía, de lejos, pues es el mejor estudio. Incidentalmente puede ver alguna, de hecho, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, miren, hay una ampliación del mediastino superior, ¿sí? Ya saben, hay mediastino superior, puede ser por tiroides, ¿no? Este es probablemente un bocio, ¿no? Bueno, pero la valoración de la tiroides es por ecografía. ¿Cómo se visualiza? ¿No? Miren, acá este es un corte axial, modo de imagen 2D o modo B, ¿no es cierto? Y acá, miren, estoy centralizando mi transductor a nivel de la tráquea. Puntos de reparo anatómico a los costados. ¿Qué cosa es esto? Las arterias carótidas comunes, ¿no? Aquí está la tráquea, delante de la tráquea el istmo, y ambos costados como regiones triangulares están el lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. ¿Ven esta imagen hipoecogénica? En el lado izquierdo, ¿no? Miren, entre la tráquea, la carótida y por debajo de la tiroides, a veces se equivocan con un nódulo, una masa. ¿Esto qué cosa es? Es el esófago, ¿no? En el lado izquierdo. Ahora, cuando vean en la ecografía, van a ver el esófago, claritos. Entonces, es importante, miren, chicos, la valoración de la ecogenicidad. Eso nos ayuda mucho a identificar lesiones. Miren, esto de acá es músculo. Miren, comparen la tiroides con el músculo. La tiroides es hiperecogénica respecto al músculo. ¿Ven? ¿Por qué la tiroides se ve hiperecogénica? Porque contiene yodo, ¿no es cierto? En la tomografía también es hiperdensa. ¿Por qué? Porque contiene yodo. En la resonancia también tiene una señal elevada en la secuencia T1, ya por su componente de yodo. Muy bien. Entonces, la evaluación de la tiroides, bueno, el paciente, ¿por qué viene? Vienen porque se palpan bultitos, ¿no? Uno le hace la ecografía y le puede encontrar algunas alteraciones. De hecho, si usted compara la incidencia de cáncer de tiroides antes de los 80 y después de los 80, en particular después de los 90, el pico de cáncer de tiroides se ha ido al cielo. No porque haya mayor cantidad de radiación o mayor cantidad de casos, sino porque ahora se puede identificar con un simple estudio, ¿no? Agarro, le pone y ya, listo. Inmediatamente puede decir, esto parece un cáncer. Y de hecho, esos pacientes son asintomáticos, ¿no? Cuando nosotros identificamos una lesión focal en el lóbulo tiroideo, bueno, no solamente se hace por eco no solamente se hacen los estudios por esas imágenes, ¿no? También se hacen estudios funcionales, ¿no? Con gammagrafía, con marcadores tiroideos, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos luego. Lo que ustedes van a ver, ¿ya? Lo que ustedes van a ver.
Miren, nosotros cuando identificamos una lesión focal en ecografía, ¿recuerdan el BIRATS para mama? Acá utilizamos el TIRATS. En acá igualito. Acá hay lesión. Y recuerden, en los RATS siempre hay lesión y hay descriptores. ¿Recuerdan? Por ejemplo, en mama, en mamografía, por ejemplo, para recordar nomás, ¿no? Usted encontraba un nódulo en la mama, ¿no es cierto? La lesión era el nódulo, la masa, ¿no? ¿Qué descriptores tenía? La forma, los bordes y la densidad. ¿Recuerdan? Eso en mamografía. Igualito acá. Cuando yo encuentro una lesión, acá están, miren, sus descriptores. ¿Cuáles son esos descriptores? Miren acá. La composición, la ecogenicidad, la forma que tiene, o sea, el eje, el margen y los focos ecogénicos, o sea, los artefactos dentro de la lesión. Esas son las 5 características. En base a esto, usted va a hacer la clasificación. ¿Ya? Por ejemplo, miren, primerito, ¿qué cosa se evalúa? La composición. Si es quístico o hay un patrón espongiforme, esa es una lesión benigna. En una sola, ya se olvida de valorar el resto. Y usted le va a poner TIRATS 1. Tiene 0 puntos, es una lesión benigna, no necesita nada de nada. ¿Ya? Ah, otra cosita. En la mama, cuando decíamos BIRATS 1, ¿qué significaba? Negativo. Que la mama estaba normal. Acá el TIRATS 1 no significa que la tiroides esté normal. ¿Ah? TIRATS 1, ¿qué significa? Que hay una lesión, pero esa lesión es completamente benigna. Punto. ¿Ya? No se olvide. Ahora miren, ¿ah? Si la composición, miren, de frente, si la composición es mixta, o sea, sólido quística, o sólida, o indeterminada, ya por lo menos su lesión va a ser un T2, sí o sí, ya, no se olviden. ¿Por qué? Miren, imaginemos que sea una lesión sólido quística, luego ¿qué cosa evaluamos? Evaluamos la ecogenicidad. De hecho, las lesiones quísticas serán pues ecogénicas, ¿sí o no? Entonces, lo más básico, lo más benigno, digamos, para la lesión sólida es que sea isoecogénica. Entonces, si es componente sólido quístico, ya tenía un puntito, y su componente sólido es isoecogénico, por lo menos, ¿qué cosa va a ser? Un T2, ¿no? Entonces, un T2, ¿qué cosa es? Es una lesión, ¿ya? No sospechosa, ¿ya? Benigna. No se le hace nada al paciente, ¿ya? Ahora sí, caballero, si tu lesión es sólida y por lo menos es hipoecogénico, tu paciente va a ser desde el 3 hasta el 5. ¿Ya? Entonces, caballero, nomás. ¿Cuáles son los criterios para hacer algo? O sea, ¿qué es algo? Biopsiarlo, ¿no es cierto? Biopsiar con aguja fina. Si tu T3 mide más de 25 milímetros, caballero, va a biopsia. ¿Ya? Tu T4 es más de 15 milímetros, caballero, va a biopsia. Y tu T5, si es más de 1 centímetro, caballero, va a biopsia. ¿Cómo es un T5, por ejemplo? Un nódulo sólido y marcadamente hipoecogénico. Miren, solamente que sea sólido y marcadamente hipoecogénico, ese ya es un 5, hacia la mano. ¿Ya? Entonces, esos son los criterios que te van a permitir analizar o clasificar. Esta es una manera rapidita de hacer tu TIRATS. Primerito, miren, ¿qué es lo que valoras? La primera columna, vean, composición, ¿no? Dice, al costado, si es quístico o predominantemente quístico o es espongiforme, de frente, ¿qué TIRATS le pones? TIRATS 1, o sea, tiene 0 puntos. Ese no haces nada, ¿no es cierto? No le requiere seguimiento, no requiere biopsia, nada de nada. Pero si tu composición es sólido quística o es sólida, hay caballero. ¿Qué vas a analizar? El componente sólido. Y ese puede ser hiperecogénico o isoecogénico, puede ser hipoecogénico o marcadamente hipoecogénico. Si es sólido y marcadamente hipoecogénico, mira, ya tienes 4 puntos. Caballero, ¿ese dónde se va a ir? A un T2.
4. Y si mide más de 15 milímetros, caballero, le tienes que hacer una biopsia, ¿no es cierto? Ya está. Así de simples. Ahora, y si además tiene algunas características adicionales, como que sea más alto que ancho, o que tenga punteado ecogénico interno, caballero, sí o sí va a ser un T5. Acá solamente que sea sólido e hipoecogénico, ya te da un alto valor predictivo positivo para que sea un proceso neoplásico. Por ejemplo, este de acá es el famoso nódulo espongiforme, benigno completamente, ¿ya? Ahora este de acá, por ejemplo, es un sólido quístico, o sea, no, tiene componente sólido y quístico. El componente sólido es isoecogénico a la tiroides, tranquilo, ¿no es cierto? Si era el componente sólido iso o hiper, tranquilos, ¿no es cierto? Es un T, ese es un T1 por lo menos, ¿no? Es un T, este es un TC, un T1, este es un T2, perdón. Este es un T1, un espongiforme, y este es un T2, porque tiene componente sólido, dos puntitos de componente. Muy bien. Luego viene la evaluación de glándulas suprarrenales. Este tema es bien chévere, ¿ya? Primero, recordemos la anatomía normal, ¿ya? ¿Qué componentes tiene la glándula suprarrenal? Tiene una médula y tiene una corteza, ¿no es cierto? La médula yace de plano, tiene células enterocromafines o cromafines, por lo tanto pertenece al sistema nervioso, ¿no es cierto? O sea, me olvido de esto. Voy a hablar de la corteza. La corteza tiene tres regiones. ¿Cuáles serán? La zona glomerular, vasicular y reticular, ¿no es cierto? La zona glomerular, ¿qué secreta? Mineralocorticoides. La zona vasicular, glucocorticoides. Y la zona reticular, los esteroides sexuales. En el adulto casi no tiene mucha función, pero en la vida intrauterina pues sí es importante la corteza suprarrenal en la región reticular, ¿no? Porque el testículo del niñito no funciona así, no puede, no, recién. O sea, ahí es importante. Si hay alteración de esa región en la vida intrauterina, pueden haber los famosos hermafroditismo, pseudohermafroditismo, puede ser. Bueno, ¿qué horas son? 1 y 3. Ay, pues voy a marcar tarde. Ya, miren, este tema, caballero, nomás necesita una hora extra. Y entonces le dices a la delegada de... Oye, yo le voy a poner en el grupo, caballero. Mañana vemos. ¿Ah? No hay examen. ¿No hay exámenes?